buenas noches. Quiero saludar en primer término a mi querido amigo y colega, el profesor doctor Alejandro Lamadrid Uguilluz, autor del libro. Esta noche tengo el alto honor de presentar el derecho penal ambiental en el Perú, realidad concreta o simbolismo práctico. Altísimas autoridades de la mesa de honor, amigos, colegas en general, muy buenas noches entonces. Es para mí absolutamente grato tener la oportunidad de presentar esta obra tan importante del profesor Lamadrid por varios motivos. Primero, porque el estado de la doctrina penal peruana en materia de derecho penal ambiental es un estado todavía incipiente. Y en esa línea, el aporte del profesor Lamadrid es básico y fundamental, porque estamos ante una obra que cuenta con aspectos tanto dogmáticos, tanto procesales, como netamente operativos. Por ejemplo, la propuesta tan innovadora, espero que tenga eco de las autoridades que tengan que tomar las decisiones, de crear no solo fiscalías especializadas en materia ambiental, sino también juzgados en materia ambiental. Son cuestiones operativas que en el propio desarrollo del libro uno podrá encontrar aportes concretos para tratar de construir un sistema penal protector no solo de bienes jurídicos trascendentales, como nos sucede o más común en la lucha anticorrupción o en la lucha contra el lavado de activos, donde hay jurisdicciones especializadas, sino también en el ámbito medioambiental. El libro, en consecuencia, es un libro que prácticamente constituye un largo recorrido entre el estudio de las cuestiones constitucionales y político-criminales hasta las cuestiones propiamente procesales. No es dable una conferencia, una presentación de esta naturaleza que yo sustituya desde luego todo el contenido de la obra. Mi aporte en esta oportunidad va dirigido hacia la identificación de algunos problemas prácticos que en la jurisprudencia nacional se vienen presentando alrededor del derecho penal medioambiental. Yo recuerdo el año 1993, cuando yo venía escribiendo mi primer trabajo sobre derecho penal medioambiental, y recurro para eso a la memoria, ¿no? Mi querido amigo y colega y profesor, el profesor Víctor Prado, una persona que me ayudó muchísimo en ese camino, y me da mucho gusto que esté presente en esta oportunidad, porque recuerdo que con una generosidad inusitada me facilitó el acceso a la información que fue la base de la construcción de mi primer trabajo de tesis sobre los delitos ambientales en el Perú, publicada en el año 1995. Y en aquella oportunidad yo podía apreciar con relativa facilidad que en el caso propiamente dicho de la doctrina española, a partir de la interpretación del famoso artículo 347 bis que se había introducido en el Código Penal Español recién en 1983, la dogmática penal española alrededor de los delitos medioambientales también es incipiente. Hablando esto con un colega que había estado algunos meses en Alemania por ese entonces, estudiando los delitos ambientales, el profesor Aldo Figueroa Navarro, él me decía de que prácticamente en el idioma español no se podía encontrar mucha información en relación a los delitos medioambientales. Y eso que en España el tipo penal medioambiental ya llevaba 10 años de vigencia para ese entonces. Aquí en el Perú tenemos delitos medioambientales desde el año 1991. Hay que recordar que el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales por primera vez los pone en vigencia en el año 1991, pero a los pocos meses es sustituido por el Código Penal de 1991, que ha recogido las figuras delictivas que han estado vigentes en su esencia hasta el año 2008, donde a raíz de la implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el Código Penal ha sufrido una nueva modificación en materia medioambiental para tratar de igualar en cierta manera, identificar, igualar en cierto modo la tutela penal ambiental en Norteamérica como en el Perú. Bien, volviendo a la historia, no había información prácticamente en español. Y desde luego que para los colegas nacionales, para los penalistas peruanos que escribían sobre el derecho penal ambiental o el derecho penal económico en ese entonces, las publicaciones sobre la materia se limitaban a 2 o 3 artículos jurídicos que se habían producido hasta ese entonces.
Hoy en día, esa realidad está cambiando. Pero está cambiando curiosamente, no solo por imperio de la ley, sino por imperio de la práctica. Yo, aparte de dedicarme a hacer lo que me gusta, que es poder investigar, poder publicar y poder enseñar, soy abogado. Y a raíz del ejercicio de la abogacía, he identificado una serie de problemas que ni siquiera están en el imaginario de lo que se ha publicado hasta este momento en materia de derecho penal ambiental en el Perú, y desde luego tampoco está en el imaginario de lo que se ha construido desde el punto de vista latinoamericano o internacional, porque los problemas prácticos, lamentablemente, en materia de la llamada delincuencia ambiental, delincuencia no convencional, delincuencia de propia velocidad, lo identifica el profesor Lamadrid en su libro, habla del derecho penal de las dos velocidades, haciendo una remembranza a los aportes de Silva Sánchez sobre el derecho penal y su expansión. El derecho penal ambiental, en esencia, tiene una velocidad propia. Forma parte de esa segunda velocidad del derecho penal, el derecho penal económico, pero tiene una propia velocidad en la práctica. Y esa propia velocidad ha hecho que la realidad, lamentablemente, esté por encima de la legislación y por encima de los instrumentos con los que hasta el momento contamos. ¿Qué es lo que sucede? En el Perú, la realidad medioambiental está muy por encima de la ley, entre otros motivos, porque hasta el momento no existe todavía una práctica de construcción administrativa del entorno. Es decir, no existe todavía una adecuada ejecución de una política ambiental implementada y ejecutada desde el plano administrativo. Hay un Ministerio del Ambiente, hay un organismo fiscalizador que es la OEFA, había antes un organismo fiscalizador que es el OCINERMIN, ahora hay facultades de fiscalización que en materia administrativa han sido delegadas al Ministerio de Trabajo para todos los aspectos laborales en materia, por ejemplo, minera, pero no existe hasta el momento una articulación adecuada en el plano administrativo para la prevención. ¿Qué es lo que tenemos en consecuencia? Tenemos mucha casuística a nivel nacional donde hay una contraposición extrema de intereses. Una contraposición extrema de intereses, porque por un lado hay una regulación constitucional, una regulación administrativa que establece determinadas reglas, prohibiciones, exigencias, pero por otro lado tenemos a los actores. Tenemos por un lado la actividad privada, los actores privados, los empresarios, empresas mineras, empresas petroleras, sus gremios empresariales, CONFIEP, la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo, etcétera, etcétera. Por otro lado tenemos a las propias poblaciones, organizadas o no, que demandan un grado importante de participación en la toma de decisiones sobre la ejecución de determinados proyectos. Comunidades que, con justo derecho, en aplicación del convenio 169 y ahora la nueva ley de participación en las decisiones que pueden afectar el entorno, participación o consulta previa, generan un espacio importante para su intervención. Tenemos entonces, por una parte, a los actores privados, tenemos por otro lado a las comunidades que tienen una reclamación o un reclamo justo en este tema, y tenemos también otros actores políticos, ¿no? Por ejemplo, las ONGs que reciben apoyo de las cooperaciones internacionales para poder promover la efectiva tutela y protección de estos derechos de tercera generación. Y luego está desde luego el Estado, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de la Producción, el Gobierno Central, el Gobierno Regional, las municipalidades. ¿Cómo articular todo esto para poder traducirlo en términos prácticos en un concepto jurídico penal? ¿Cómo traducir todo esto para la delimitación del riesgo permitido en materia penal ambiental? El profesor Jacobs, a quien yo sigo en este punto de la imputación objetiva a raíz de los ámbitos o roles que son asignados a cada persona en la sociedad, ha puesto a relieve en los últimos 30 años la necesidad de delimitar el riesgo permitido en el derecho penal
desde la perspectiva de cada realidad social concreta. El profesor Yacos, en todas las conferencias dadas en los últimos años, viene poniendo de relieve que no hay un concepto de riesgo permitido. De modo tal que una creación en torno al riesgo ambientalmente permitido para España, para Alemania, para Italia o para Argentina, no es una creación que pueda ser extrapolada a nivel nacional. Las normas penales en materia ambiental están ayunas de contenido. Son papel muerto, papel mojado, si es que no le damos contenido desde la perspectiva del riesgo permitido. El derecho penal ambiental no protege el medio ambiente en términos de absoluta inexistencia de un impacto ambiental. El derecho penal ambiental no protege el medio ambiente en términos de absoluta intangibilidad. El derecho penal ambiental, desde la Constitución, acepta la existencia de actos humanos, actividad humana lesiva del medio ambiente. El concepto de desarrollo sostenible, el concepto de equilibrio sostenible, el concepto de un desarrollo natural, respetuoso del medio ambiente, pero a la vez promotor de la actividad privada, es ayuno de contenido si es que en la realidad no lo aterrizamos articulando los diferentes intereses que los actores en juego tienen en cada caso concreto. La legislación administrativa, en consecuencia, no ha pensado, hasta la fecha, no ha tenido en consideración la necesidad de articular todos estos intereses al momento de la delimitación del riesgo penalmente permitido. Voy a explicar con un ejemplo. Un ejemplo que, para no focalizarlo en una actividad concreta, es un ejemplo finalmente extraído de la realidad. Una empresa que contamina el medio ambiente en las inmediaciones de la Sierra Nacional. ¿Bien? Una empresa que, desde el punto de vista administrativo, es una empresa que debe de cerrar, porque era una empresa que tenía un programa de adecuación y manejo ambiental que ya se había vencido a lo largo de los años, de manera que ya la empresa estaba, por decirlo de alguna forma, con tarjeta roja, porque ese programa de adecuación y manejo ambiental se había extendido durante muchos años, más de los esperados, más de los debidos, y han de saber ustedes que un programa de adecuación y manejo ambiental es prácticamente un crédito que le dé el Estado a la empresa, donde el Estado le dice a la empresa: oiga, usted hoy día está infringiendo la legislación ambiental y le doy permiso para que la siga infringiendo durante algunos años, pero usted tiene que, durante esos años, irse adecuando progresivamente a la legislación ambiental. Esta empresa no lo hizo. Esta empresa no lo hizo y, en consecuencia, un buen día tuvo que cerrar con la contingencia ambiental. Esa contingencia ambiental tiene una serie de contingencias adicionales: contingencia laboral, no hay empleo; contingencias económicas, ruptura de la cadena de pagos. Esta empresa está en este momento con problemas del Indecopi e incluso con un tema penal vinculado a si el accionista principal tenía o no un crédito reconocible o no, etcétera, etcétera. La pregunta: ¿la empresa debe seguir funcionando, contaminando el medio ambiente? Desde el punto de vista administrativo, ¿debemos de ampliar el PAMA? ¿Es posible, como lo están pretendiendo varias organizaciones no gubernamentales, sectores de la población, iniciar y perseguir denuncias por el delito de contaminación ambiental por los actos realizados en el pasado en ejecución del programa de adecuación y manejo ambiental en aquel periodo en el cual la empresa ya no contaba con la autorización para poder ejecutar el PAMA porque ya había vencido el calendario correspondiente? La respuesta, como será obvio, como será evidente, no puede ser dada desde la lectura fría del Código Penal. El Código Penal tiene una serie de disposiciones que, si nosotros seguramente las aplicamos de manera estricta, podemos llegar a elucubraciones de diferentes significados. Por ejemplo, el tipo penal de contaminación ambiental, conforme a su modificación prevista en el año 2008, ejecutada en el año 2008, es un tipo penal que, al igual que el tipo originario, es un tipo penal en blanco. De modo que el delito de contaminación ambiental es un delito que debe de ser entendido de conformidad con la legislación administrativa. Y ahí tenemos un gran primer problema interpretativo. ¿Qué es primero, el Código Penal o una simple resolución administrativa que ha otorgado una autorización para la aplicación de un PAMA? Estos problemas son problemas que, en un sentido u otro, tienen una consecuencia práctica inmediata. Podríamos encontrarnos
con la interpretación dada por un fiscal o por un juez, en virtud de la cual el programa de adecuación y manejo ambiental no puede violentar la legislación administrativa. Gracias. Bien, entonces podríamos encontrarnos, decía hace un momento, con un juez o un fiscal que consideren que ese programa de adecuación y manejo ambiental, incluso en su origen, nunca debió ser aprobado, porque es una norma, o es una decisión, perdón, administrativa que infringe la legislación ambiental. Y hay casos en los cuales los fiscales y los jueces formulaban procesos y articulaban procesos con la finalidad de poder instar persecuciones penales por el delito de contaminación ambiental, porque consideraban que los PAMAS per se eran decisiones administrativas que no se ajustaban a la legislación administrativa y en consecuencia, por revisión, por esta cuestión de la norma penal en blanco, infringían la legislación penal. Algunos empresarios promovieron la aprobación de una ley que estuvo vigente hasta hace muy poco, según la cual los fiscales y los jueces no podían perseguir penalmente a los dueños o titulares de las explotaciones lesivas del ambiente, sino cuando infringieran el programa de adecuación y manejo ambiental o cuando estuvieran infringiendo el estudio de impacto ambiental. Esta norma ya fue derogada, con lo cual el problema que tenemos hoy en día es el mismo problema que teníamos antes cuando esta legislación todavía no estaba en vigor. De manera que un juez o un fiscal, en términos prácticos, tiene un gran problema interpretativo porque se va a encontrar con una serie de intereses en juego: legislación administrativa, por un lado, legislación administrativa con carácter general. Por otro lado, se puede encontrar con decisiones administrativas que desde, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas expresa una tolerancia frente al daño ambiental. Por otro lado, se va a encontrar con una población que eventualmente en un caso concreto puede estar haciendo una reclamación ambiental. Por otro lado, se va a encontrar con los intereses de una empresa que puede estar reclamando facilidades, es decir, la no persecución penal, para que pueda seguir funcionando y pueda seguir pagando tributos, pueda seguir dando empleo. ¿Cómo articular todo esto? ¿Cómo articular todo esto? En algún momento la legislación, a través de la ley 2631, y ahora con el contenido del artículo 149 de la Ley General del Ambiente, ha establecido la exigencia para los jueces y los fiscales de que previamente al inicio de una persecución penal se debe acabar un informe técnico. Un informe técnico que debe ser dado por la autoridad competente. Y acá tenemos un nuevo problema, porque el juez o el fiscal que quiere interpretar la legislación administrativa y podría recibir algo de información técnica por parte de la autoridad para poder entender este problema en términos prácticos, no teóricos, muchas veces ni siquiera tiene claro quién es la autoridad competente. Casos de la realidad: fiscales que remiten el oficio al organismo de fiscalización ambiental, a la OEFA, para pedir el informe técnico, porque el fiscal considera que tiene un caso lesivo del medio ambiente de contaminación, y la OEFA le responde diciéndole que no tiene presupuesto para elaborar el informe técnico. ¿Qué hacen los abogados? Los abogados piden, en los casos donde hay nuevo código, el cese de las diligencias preliminares o el término de la investigación preparatoria por plazo razonable. Pues los abogados simplemente dicen, bajo el viejo código, de que no hay lugar a causa penal porque el informe técnico es un requisito de procedibilidad, de manera que no puede haber persecución penal. Otros problemas prácticos: fiscales que han remitido oficios a la OEFA y la OEFA le responde que no es el órgano competente para el caso concreto. Y el caso concreto debe ser fiscalizado, por ejemplo, por el Ministerio de la Producción. Y el Ministerio de la Producción también responde diciendo de que no tiene competencia medioambiental para ese caso concreto. De manera que si el fiscal no cuenta con el informe técnico correspondiente, no puede iniciar o instar la persecución penal. Volviendo a lo que decía hace un momento, esto del riesgo permitido. Desde mi punto de vista, el gran problema en este momento que
tienen los fiscales entre manos, y los jueces desde luego, como consecuencia de lo anterior, es la falta de criterios, la falta de nociones claras, operativas, para poder articular o construir esta noción de riesgo permitido al momento de decidir si se inicia o no una persecución penal. Aprovechando la presencia del profesor doctor Víctor Prado Saldarriaga, me permito sugerirle, tome usted nota, para que la Corte Suprema, en un próximo acuerdo plenario, cuando estos temas se maduren, como corresponda, pueda emitir algunas pautas, algunas consideraciones generales, para que en el día a día, en la práctica, los jueces y los fiscales cuenten con insumos claros a fin de poder delimitar la noción de riesgo permitido en un caso concreto. Hoy en día la realidad expresa mucha falta de uniformidad sobre este criterio. Ejemplo, un fiscal inicia una persecución penal porque ya se ha violado el límite permitido previsto en la legislación administrativa. Los casos más comunes que tienen las fiscalías medioambientales en materia minera, por ejemplo, son casos de contaminación de agua. Hay una norma administrativa que establece un límite de contaminación, es decir, un límite de pH de 6 a 9. La OEPA, o el SINARMIN en su día, a través de la verificación correspondiente, confirmó que la empresa estaba generando o emitiendo aguas o residuos por encima del nivel permitido. El fiscal abre investigación preliminar, el juez abre proceso penal o el fiscal abre investigación preparatoria. Casos en los cuales los fiscales consideran que la sola superación o la sola realización del ilícito administrativo ya equivale a la comisión del delito medioambiental. O casos de fiscales que, yéndose al extremo contrario, consideran que eso solamente constituye un ilícito administrativo y no debe de constituir un ilícito penal y por lo tanto no hay caso que perseguir. Otro ejemplo, el caso del fiscal que considera que se ha violado, que ha comprobado que se ha violado el límite permitido, pero no tiene las herramientas para poder construir la idea del resultado lesivo en el delito de contaminación. Porque la delimitación del resultado lesivo o resultado de peligro en el delito de contaminación implica una prueba pericial. ¿Quién debe de hacer la prueba pericial? ¿La debe de hacer la empresa? ¿La debe de hacer una ONG? ¿La debe de hacer el Ministerio Público o el Poder Judicial? Este es un problema que desde luego es un problema práctico. Es un problema práctico que no solamente se presenta en los delitos medioambientales, sino también en delitos graves, como el delito de lavado de activos, donde entiendo, por un mensaje dado públicamente por el presidente del Poder Judicial, se está conformando recientemente un cuerpo de peritos que desde el propio Poder Judicial se va a especializar en el análisis de estos casos tan graves e importantes como los de lavado de activos. Lo mismo podría hacerse en materia medioambiental. Problemas prácticos en consecuencia para la limitación del riesgo permitido y problemas prácticos para la limitación del daño medioambiental. Todo eso en qué se viene traduciendo. Volviendo al año 1993, que escribía mi tesis de abogado, volviendo al año 1993 y recordando los textos del profesor de Madrid, impunidad. Todo esto al final del día se traduce en impunidad. Un sistema un poco perverso de irresponsabilidad organizada, donde al final del día el resultado social no es bueno, el producto social no es el que esperamos. Tenemos una legislación penal, usando la palabra del profesor Víctor Prado, simbólica, que nos genera cierta tranquilidad. Hay una tipificación penal ambiental, pero los efectos sociales, los efectos prácticos de su aplicación no son los esperados. Hay desde luego los casos prácticos que uno puede exhibir, ¿no? Muy bien, tala de árboles, casos de tráfico de especies, donde efectivamente hay operativos, y hay persecuciones y hay sanciones. Son casos simbólicos importantes, pero no son los casos más importantes. Los casos de mayor trascendencia, los casos de mayor, digamos, alcance desde el punto de vista de la lesividad a lo largo del tiempo, son los casos de contaminación.